Muy buenos días, una vez más, hermanos. Ahora sí queremos preparar también nuestros corazones después de estas preciosas alabanzas para recibir el mensaje que el Señor ha preparado para este día, que sea un tiempo de ministración por el Espíritu Santo, que no sea el predicador dando opiniones personales, sino que su palabra sea la que nos hable y traiga convicción a nuestras vidas. Que rompa lo que tenga que romper en nuestras vidas, si tiene que llevarnos a humillación, que lo haga, porque eso es lo que necesitamos muchas veces. Y que sea también un bálsamo, como un refrigerio para aquellos que se encuentran atormentados. Así que quiero invitarles a que podamos reflexionar en un pasaje de las Escrituras que se encuentra en el Evangelio de Marcos. Marcos capítulo 15. Hoy estamos recordando Domingo de Ramos, pero vamos a adentrarnos a un tiempo un poco después de aquella entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo, y vamos a estudiar acerca de su crucifixión y muerte. Así que abran sus Biblias en Marcos capítulo 21, capítulo 15, versículos 21 al 41. Marcos 15, 21 al 41. Dice el texto bíblico: y obligaron a uno que pasaba, a Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que llevase la cruz. Y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera. Y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Y cuando le hubieran crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte sobre ellos para ver qué se le llevaría cada uno. Era la hora tercera cuando le crucificaron, y el título escrito en su causa era El Rey de los Judíos. Crucificaron también con él a dos ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice: y fue contado entre los inicuos. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: va, tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros con los escribas: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloí, Eloí, lama sabactaní, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí decían al oírlo: mira, llama a Elías. Y corrió uno, y empapando una esponja en vinagre y poniéndola en una caña, le dio a beber, diciendo: dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. También había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaba María Magdalena, la madre de Jacobo, María, la madre de Jacobo y el menor, hijo de José, y Salomé, quienes cuando él estaba en Galilea le seguían y le servían, y otras muchas mujeres que habían subido con él a Jerusalén. Que el Señor bendiga su santa y eterna palabra. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, en esta mañana en que nos reunimos en tu nombre para celebrar este culto y recordar, Señor, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en aquella cruz del Calvario, queremos pedirte, Padre, que no seamos indiferentes a este mensaje, que todos nuestros sentidos puedan percibir lo que tú quieres decir a tu iglesia en esta mañana. Padre amado, ayúdanos a estar concentrados, porque sabemos que vamos a recibir un mensaje de tu parte. Guíanos, Señor. Bendice a mis hermanos y bendice tu palabra. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos amados, Marcos, al igual que los otros evangelistas, nos presenta un relato sobre la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo en una forma bastante sobria, sin entrar demasiado en los detalles acerca de la crueldad extrema de aquel tipo de ejecución. En películas como las de Mel Gibson, por ejemplo, de La Pasión de Cristo, ¿verdad?, entra en detalles muy minuciosos acerca de los diferentes tormentos del Señor. Pero eso, si bien es cierto, es muy fiel a la realidad, no aporta mucho a la causa de Cristo. En otras palabras, no es de mucha edificación conocer los detalles de los tormentos de Jesús.
porque en realidad lo que importa no es tanto el sufrimiento, sino el propósito de ese sufrimiento, el plan redentor que se estaba gestando detrás de todo ese sufrimiento. Por eso nosotros, cuando éramos más jóvenes y veíamos la película La Pasión de Cristo, esa miniserie de Jesús de Nazaret de Franco Sefirelli, y creo que Robert Powell era su protagonista, y nos emocionábamos cuando niños y llorábamos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a todo ser humano le conmueve cuando otro ser humano está siendo maltratado, pero no entendíamos el mensaje. Entonces vemos claramente que el sufrimiento no es aquí el mensaje principal. El mensaje principal es lo que está detrás del sufrimiento, el propósito de ese sufrimiento. Por eso los evangelistas no se detienen mucho en los detalles, más bien explican el significado de esa crucifixión. Y arranca de esta manera, nos dice que obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y Rufo, que venía del campo, a que llevase la cruz. Algunos pueden pensar, pero en el Evangelio de Juan dice que Jesús llevó la cruz desde el pretorio hasta el Gólgota. ¿Será que hay alguna contradicción? Y en absoluto, sabemos que la Biblia no se contradice jamás. Lo más probable es que haya ocurrido es que nuestro Señor Jesucristo estaba tan agotado y comenzó llevando esa cruz, pero al final necesitó ayuda. Vamos a recordar los eventos inmediatamente previos a la crucifixión. Allí pasaron cosas, como dicen los jóvenes, ¿verdad? Pasaron cosas. Y en esa noche de la cena del Señor, que fue la última cena de nuestro Salvador, Él estuvo enseñándole allí a sus discípulos. Fue un momento de mucha tensión porque entre sus discípulos estaba el que le iba a entregar. Y después nuestro Señor desciende, ¿verdad?, hacia Getsemaní y hace una oración, una de las oraciones, ¿verdad?, más agónicas. Estaba en un momento de muchísima tensión, de mucho estrés, a tal punto que comenzó a gotear sangre de su frente. Sudaba gotas de sangre. Después, inmediatamente, un poco tiempo después, ya entrada más a la noche, viene el que lo había de traicionar, Judas, con un grupo de alguaciles, lo arrestan, lo llevan ante el Sanedrín a la noche, eran como las 11, las 12 de la noche, y allí comienzan a injuriarle, a maldecirle, a escupirle, y ustedes conocen el resto de la historia. Pero, ¿cuál era el propósito de esa reunión en el Sanedrín? Bueno, juzgarlo y condenarlo por blasfemia. Y lo hicieron. Efectivamente, nuestro Señor fue declarado culpable en el Sanedrín, y muy temprano, a la hora tercera, nos dice aquí Marcos, enseguida vamos a entrar en ese punto también, en donde los críticos, los grandes inteligentes de la Biblia, dicen que también hay contradicción, pero vamos a ver que no hay tal cosa. Lo cierto es que muy temprano, a las 6 de la mañana, es llevado a nuestro Señor Jesucristo, comparece ante Pilato. Pilato no encuentra ninguna causa y dice: esta no es mi jurisdicción, yo no me quiero ensuciar las manos, esto le corresponde a Herodes. Lo llevan a Herodes porque él es el rey de los judíos, y Herodes no encuentra nada tampoco en Jesús y lo devuelve a Pilatos. Y Pilatos recibe la presión del pueblo. Allí los líderes religiosos comenzaron a presionarle. Le dijeron que él tenía que aplicar alguna sentencia. Entonces, ¿qué fue lo que hizo finalmente Pilatos? Lo lleva y lo manda a flagelar. En otras palabras, le castigan duramente al Señor, a tal punto que le desgarraron la carne, ¿verdad? Le dejaron completamente desfigurado, y Pilatos lo volvió a exhibir ante la gente. ¿Qué era lo que pretendía con esto Pilatos? Conmover a la gente, llevarles a la compasión. Sin embargo, allí se revela una vez más la naturaleza humana. Ninguno se compadeció del Señor y prefirieron liberar a un asesino, a un revolucionario, y condenar al Salvador. Entonces, todo esto fue entre la noche anterior y el día hasta las 9 de la mañana aproximadamente. Obviamente, nuestro Señor Jesucristo estaba exhausto, estaba completamente agotado, fue mucho estrés mental, emocional y corporal. Entonces, allí es que aparece este hombre en escena, un hombre llamado Simón de Cirene, y nos dice aquí el texto bíblico que lo obligaron a llevar la cruz. Llevar la cruz por las principales ciudades de aquellas tierras conquistadas por el Imperio Romano era muy común. Como Jerusalén estaba bajo el dominio del Imperio Romano, cualquiera que se atreviese a rebelar contra el sistema del imperio, ellos tenían que castigar y aplicar una medida disuasiva, es decir, hacer que una persona, que el condenado, lleve su propia cruz y pase por el centro de la ciudad para que todo el mundo vea y a nadie se le ocurra levantarse contra el imperio.
Entonces eso fue lo que hicieron con Jesús. Y él comenzó a llevar la distancia entre el pretorio y el Gólgota, se estima que es de unas 11 cuadras. Más o menos ya se pueden hacer su cálculo, ¿verdad? Comparando dónde queda su casa y hasta dónde tenía que llevar. Y en ese trayecto, en algún momento, nuestro Salvador ya no pudo más. O sea, es todavía sorprendente que haya llevado la cruz. Pero como ya no pudo más, entonces uno de los soldados obligó a otro judío llamado aquí, nos dice Simón de Cirene, para que le ayudase a cargar la cruz. Este era un derecho legal, una potestad que tenían los romanos. Cualquier soldado romano podía decirle a un judío que le encontraba por allí para que le lleve una carga. A eso fue lo que Jesús se refirió en Mateo 5 cuando dice, a cualquiera que te pida llevar 1 milla, llévasela 2. Entonces le encontraba a Simón y un soldado le ordenó para que lleve la cruz. ¿A qué gusto de repente tenés un garrafón de Cels de 20 litros y tenés que llevar hasta tu casa y tenés esa potestad de ordenarle a alguien para que te lleve, ¿verdad? Los muchachos sabemos eso lo que implica. Bueno, y esto fue lo que estaba haciendo, hizo este soldado romano y le llamaron a este hombre y nos dice que el personaje que aparece aquí en escena se llamaba Simón de Cirene. ¿Por qué aparece el nombre de Simón de Cirene, habiendo tantos hombres que intervinieron y que estuvieron involucrados en la crucifixión del Señor? ¿Por qué precisamente Simón de Cirene? Bueno, porque nosotros después vamos a notar que en Romanos capítulo 16 va a hacer referencia a él. Nos dice el texto bíblico aquí que un tal Simón de Cirene, tuvo un encuentro casual, un encuentro accidental con el Señor. Obviamente no habrá querido llevar la cruz. Nos imaginamos lo que habrá pasado por su mente. Él no lo hizo porque, bueno, vio al Señor ahí, pobrecito, le voy a ayudar. Él fue obligado, nos dice el texto bíblico. Entonces le ayuda al Señor y a llevar con él la cruz y nos imaginamos las cosas que habrá pasado por su mente, ¿verdad? O sea, todo el mundo me va a ver y van a pensar que yo soy también uno de los condenados y de todos modos, como el soldado romano tenía autoridad sobre él, tuvo que llevar esa cruz y después, en ese encuentro con el Señor, Simón de Cirene acepta a Cristo. ¡Qué extraordinario! Y uno puede decir, pero ¿dónde dice eso? ¿En qué parte de la Biblia? Bueno, vayan conmigo por favor ahí a Romanos capítulo 16. Romanos capítulo 16, versículo 13. Por cierto, por ahí si están buscando algún nombre para algún niño o una niña, aquí pueden encontrar un lindo catálogo desde el versículo 8. Amplias, Urbano, Herodión, Trifena, Trifosa. Versículo 13 dice, saludad a Rufo. A Rufo. ¿Quién era Rufo? ¿Quién es Rufo? El hijo de Simón de Cirene, hermanos amados. Este texto aquí, o sea, esta mención del nombre de Simón no es una casualidad. Simón de Cirene ya era reconocido en la iglesia de Roma. Por lo tanto, aquí Marcos, que le está escribiendo mayormente a los gentiles, hace referencia a él y dice Simón de Cirene. Imagínense ustedes, tenemos un culto y allí está Simón. Simón fue el que le ayudó al Señor a cargar la cruz. Simón, ¿querés contar tu testimonio, por favor? ¿Cómo fue tu encuentro con el Señor? ¡Qué extraordinario! Este era Simón de Cirene. Luego se convirtió al Señor y nos dice allí que Pablo le saluda a Rufo, a su hijo, y también a la madre de Rufo, que la trató como a un hijo. O sea, tuvo cuidados maternales con el apóstol Pablo. Por eso dice, la mamá de Rufo y también la mía. Es decir, ¿quién es esta mamá de Rufo? La esposa de Simón de Cirene. Entonces, Simón de Cirene tuvo este encuentro extraordinario con el Señor. Después vemos en el versículo 22 que el Señor es llevado a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera. Esto es muy importante, porque a veces leemos un texto y nos pasamos encima y no nos detenemos en detalles como esto. Esto es muy importante. ¿Dónde quedaba el Gólgota? El lugar de la calavera en hebreo. El Gólgota en hebreo, el lugar de la calavera, la traducción. El Gólgota o Golgoté quedaba fuera de la ciudad de Jerusalén. Y recordemos, según Números capítulo 5, versículos 1 al 4, y según la ley de Levíticos, o en Levíticos, toda persona declarada inmunda, toda persona declarada en pecado tenía que ser expulsada del campamento, de manera que Dios tratase con esa persona fuera del campamento. Porque como Dios estaba en el centro, estaba en medio de su pueblo,
Dios habita en medio de su pueblo, nos dice el texto, y habitaba en medio del tabernáculo. Si alguien pecaba, entonces tenía que ser sacado fuera del campamento para que el Señor trate con él. Fue lo que pasó con Miriam, por ejemplo, la hermana de Moisés, cuando habló mal, creo que fue la hermana de Moisés. Habló mal de su hermano y lo tuvieron que sacar. Inmediatamente se le pegó lepra y lo tuvieron que sacar del campamento hasta que se curara. Lo mismo estaba ocurriendo aquí, hermanos amados. Esto era para el cumplimiento de la ley, porque como él estaba llevando el pecado del pueblo, el Señor estaba haciendo pecado, estaba cargando, estaba siendo inmundo, ciertamente. Entonces él tenía que ser enjuiciado fuera de Jerusalén. Y esto lo dispusieron así los judíos, los líderes religiosos, que eran los cráneos, los cerebros de este tremendo acto, ¿verdad? De este vejamen. Pero los soldados romanos lo llevaron a ejecución. Pero sobre todo eso, Dios estaba teniendo el control de cada circunstancia, hermanos amados. Así como todas las circunstancias que ocurren en nuestras vidas, Él tiene el control soberano y Él permite todo lo que ocurre. Nosotros vivimos nuestra vida, asumimos riesgos, tomamos decisiones, pero Dios es quien determina lo que va a pasar y lo que no va a pasar. ¿Sí? Dios es quien determina. Y todos estos soldados y los judíos no sabían que ellos estaban cumpliendo exactamente lo que el Señor quería. Si nosotros nos fijamos allí en Hechos capítulo 2, versículos 22 al 23, dice el texto bíblico: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este entregado, y subrayen esto en sus Biblias, por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificados. Ellos tomaron sus decisiones, ellos van a recibir el juicio de Dios, van a recibir el castigo, ellos son responsables, pero Dios así lo ha determinado. Dios estaba cumpliendo, hermanos amados, cada letra de lo que Él dijo que iba a suceder. Desde el lugar donde iba a nacer Jesús. Todo eso estaba en las Escrituras y el Señor las orquestó para que se produjese ese evento. En el versículo 23 encontramos que le ofrecieron de beber vino mezclado con mirra al Salvador. Le estaba yendo camino al Gólgota y le ofrecen vino con mirra para que era una suerte de sedante para que no sufriera tanto. Sin embargo, el Señor prefirió soportar completamente el sufrimiento como el siervo perfecto que se estaba entregando por su pueblo. Así que Él rechazó este sedante, este anestésico. Luego vemos en el versículo 24 que nos dice cuando lo hubieron crucificado. Marcos es como, si nosotros vemos los evangelistas, Marcos es como aquel que relata una película de acción, es todo rápido. Con Marcos no hay muchas vueltas. Por eso directamente allí ya dice cuando lo hubieran crucificado. O sea, todavía el Señor estaba caminando por el camino, por la vía dolorosa, como le llaman algunos, pero ahora ya fue crucificado. Cuando le hubieron crucificado, dice, repartieron entre sí sus vestidos. Esto era costumbre también. Los soldados romanos tiraban dados y jugaban quién se quedaba con cada prenda del que era ejecutado. Se repartían, por ejemplo, una prenda de la cabeza, una túnica exterior, las sandalias, el cinturón, pero eso fue todo lo que llevaron estos soldados. Hermanos amados, estos soldados estaban allí, en la presencia del Salvador del mundo, y todo lo que llevaron fue un pedazo de trapo. Estuvieron allí donde el Mesías, el que les podía salvar de la muerte eterna, estaba siendo crucificado. Pero ellos no se dieron cuenta. Pobres soldados, ¿verdad? Pero pobres también de nosotros que muchas veces actuamos con igual indiferencia ante nuestro Señor Jesucristo. Con igual indiferencia, cuando venimos a un culto y escuchamos un mensaje y lo único que nos llevamos fue cómo vistió la hermana o el hermano o algún chisme del momento. También actuamos de esta manera, nos llevamos trapos antes de llevarnos el glorioso mensaje que el Señor tuvo preparado para nosotros. A veces somos como estos soldados romanos. Somos indiferentes al mensaje del Señor. Versículo 25 nos dice: era la hora tercera cuando le crucificaron. Y aquí, como les dije, aparecen los críticos de la Biblia y dicen, sí, pero un momento.
Juan capítulo 19, versículo 14 dice que él fue condenado o declarado culpable cuando Pilato se lava las manos y le dice, bueno, ustedes véanse con él, yo no soy culpable de la muerte de este inocente. En Juan capítulo 19, versículo 14, eso ocurrió a la hora sexta. Sin embargo, aquí nos dice que él fue crucificado a la hora tercera. ¿Qué pasó? ¿Será que hay alguna contradicción allí? Y no, reiteramos otra vez, la Biblia no contiene contradicciones, es cuestión de escarbar un poco en los conceptos, en el contexto de cómo se medían los usos horarios en aquella época. Y Marcos utiliza el sistema civil de días de los hebreos. Ellos contaban los días, ¿verdad?, desde la salida del sol hasta la puesta. Entonces las noches dividían en 4 vigilias. Recordemos, la primera vigilia era de 6 de la mañana a 9 de la noche, la segunda de 9 a 12, la tercera vigilia de 12 a 3 de la madrugada y la cuarta vigilia de 3 a 6 de la mañana. Entonces ya comenzaba a salir el sol. Y a partir de las 6 de la mañana comenzaba la hora 1, la primera hora. Luego las 7, la hora 2, las 7, la hora 1, las 8, la hora 2 y las 9, la hora tercera. Entonces, ¿qué hora crucificaron al Señor? A las 9 de la mañana. Ahora, ¿qué pasa con el texto de Juan que dice que fue en la hora sexta? Juan utiliza el sistema de cómputo romano para el día civil. Entonces ellos, los romanos como hasta ahora, ellos contaban ya desde aquella época, desde la medianoche y el mediodía. O sea, desde la medianoche comienza a contarse 1, 2, 3, 4. ¿Cómo nosotros hacemos? AM y FM, ¿verdad? No, es FM. AM y PM. Eso es porque les noté un poco dormidos, entonces para que se despierten. AM y PM, o sea, ellos también dividían de esa forma. Entonces, si aquí dice que él fue, si Juan dice que fue como la hora sexta, ¿a qué horario se estaba refiriendo? A las 6 de la mañana, ¿sí? O sea, Jesús fue condenado a las 6 de la mañana. Y ¿cómo a las 6? No nos dice exactamente a las 6, pero ¿cómo a las 6 de la mañana? A las 9 el Señor ya fue crucificado. Todo se hizo en 3 horas. Fue rápido acá el asunto, hermano. Fue muy rápido. El Señor ya fue crucificado a las 6. O sea, apenas estaba clareando el alba, él ya fue condenado. Uno puede pensar, sí, pero ¿cómo pudieron haber hecho todo tan rápido? Bueno, el Señor habrá comparecido ante Pilatos 10 minutos, ante Herodes unos 5 minutos, y volvió, y había la presión de los líderes religiosos y lo hicieron rápido. Esto se terminó en media hora, y en media hora ya tenían una sentencia firme de ejecución por crucifixión. Y luego comienza la vía, lo preparan al rey y lo llevan para el sacrificio. Versículo 26. Y el título escrito de su causa era El Rey de los Judíos. El Rey de los Judíos. A mí me gustaría pensar que Pilatos le estaba haciendo honor al Señor, que le estaba rindiendo honra, pero no. Definitivamente no. Pilatos era un pagano. Pilatos estaba enfurecido contra los líderes religiosos y como una burla en contra de ellos, mandó poner eso. Como burlándose de ellos. Miren, ustedes crucificaron a su rey, ¿qué clase de gente son? Y entonces algunos líderes religiosos se acercaron y le dijeron, por favor, no pongas rey de los judíos, él dijo ser rey de los judíos. Y él dijo, basta, escrito está. Y ya no se cambió y quedó así, el rey de los judíos. Y allí crucificaron al Señor. Versículo 17 nos dice que con él estuvieron también 2 ladrones. La palabra para ladrón aquí es la misma que se utiliza para Barrabás. Y se sabe que Barrabás era un revolucionario, un revoltoso contra el sistema romano. Por lo tanto, estos 2 hombres eran también de esa secta, creo que era la secta de los celotes. Eran revolucionarios que se rebelaron contra el sistema del imperio romano. Y entre ellos. ¿Pero por qué ocurrió esto? Porque había una profecía que decía que el Señor iba a ser contado entre los inicuos. Entonces, una vez más, vemos cómo Dios orquestó todo y dispuso para que se cumpliese lo que estaba en las Escrituras. Versículo 28 nos dice, se cumplió la Escritura, que fue contado con los inicuos. Ese texto se encuentra en Isaías 53:12, que relata el sufrimiento del siervo de Dios. En el versículo 28 encontramos que nos dice
versículo 29, que comenzaron a injuriar al Señor, meneando la cabeza, diciendo, va, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas. Comenzaron a aparecer burladores. Hermanos amados, esto una vez más revela la pecaminosidad y la extrema crueldad del ser humano. Una persona que está siendo crucificada, que está sufriendo, y ponerte a burlar de esa, o sea, ponerse a burlar, ¿sabes?, de esa persona, eso ya es extremo. Por lo menos le hubiesen movido a compasión, pero no, comenzaron a burlarse de él. Y algunos le decían, sálvate a ti mismo, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes comenzaron a burlarse de él. Y decía, a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. En el versículo 32, el Cristo, el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. Esto es terrible. Burlas tras burlas. Esta última tentación que hacen los líderes religiosos parece la tentación que Satanás le hizo a Jesús en el desierto. ¿Por qué no te tiras del pináculo de lo más elevado y todo el mundo va a ver y va a creer en ti? Esa era la propuesta aquí. Vamos a ver, si descendés de esa cruz, todos vamos a creer. No, nadie va a cuestionar que sos el Mesías. A ver si podés bajarte. Pero, hermanos amados, aun cuando Jesús hubiera bajado de la cruz, ellos no hubiesen creído. De hecho, paradójicamente, el hecho de que Jesús haya permanecido en la cruz hizo que nosotros hoy creamos. Nosotros tampoco hubiésemos creído. Nosotros creemos porque gracias al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo hoy tenemos ese ayudador, o sería lo que sería el Espíritu Santo de Dios, y podemos creer, nos convence de justicia, de juicio y de pecado. Pero si el Señor Jesucristo hubiese descendido de esa cruz, ninguno de nosotros hubiésemos creído y no hubiésemos tenido iglesia. No hubiésemos tenido iglesia y no hubiésemos sido salvos y todos hubiésemos estado camino al infierno. Gloria a Dios que Él no descendió de esa cruz. El Señor se mantuvo en esa cruz del Calvario a pesar de los desafíos y a pesar de las burlas de estos líderes religiosos, porque Él tenía claro su propósito. Ellos, de todos modos, estaban hablando falsedades. No hubiesen creído. Hermanos amados, Jesucristo limpió la carne de los leprosos. Gente leprosa, los curó inmediatamente. Mandó andar a los paralíticos, curó a los paralíticos. Nuestro Señor Jesucristo resucitó hasta un muerto de 4 días y ellos todavía no creían. Y piensan que si bajaba de la cruz iban a creer en Él. Esto es una falsedad. Ellos estaban mintiendo. Versículos 33 y 34 nos dice que cuando vino la hora sexta, recordemos el sistema hebreo de cómputo de los horarios. ¿Qué hora sería la hora sexta? Sería al mediodía. Cuando llegó la hora sexta, hubo tinieblas por toda la tierra hasta la hora novena. O sea, de repente pareciera un eclipse, comenzó a agarrar el cielo, ¿verdad? Todo se volvió oscuro. Y nosotros, hermanos, en la Biblia encontramos que las tinieblas significan separación de Dios. En este momento, Dios estaba abandonando a su Hijo. Dios estaba abandonando al Mesías. Sus discípulos no estaban y Dios se mantenía en silencio. Jesús mismo lo expresó allí: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Noten que el Señor no usa aquí la fórmula que Él suele utilizar en sus oraciones, de Padre. Él siempre en sus oraciones comenzaba: Padre que estás en los cielos. Aquí no le dice Padre, le dice Dios mío. El Señor estaba experimentando allí el abandono total de Dios. Él estaba experimentando el abandono de Dios, porque Él estaba cargando con el pecado de toda la humanidad. Y hermanos amados, algunos piensan que lo que realmente a Jesús le pesó allí en Getsemaní, en la agonía, fue el sufrimiento, el dolor físico que iba a experimentar. No, hermanos, a lo que Jesús le pesó fue esto: que en ese momento iba a estar separado de Dios. Una separación completa. Por eso pareciera que el cielo se vistió de luto, presenciando aquel momento en que el Hijo, la segunda persona de la Trinidad, estaba siendo abandonado por el propio Padre.
Hermanos amados, nosotros nunca vamos a dimensionar lo que esto significa. Nunca. Tenemos nosotros nuestros hijos y sabemos que cuando ellos están sufriendo y quisiéramos estar allí para acompañarles, no nos gustaría, o sea, que anhelamos que ellos no pasen solo algún sufrimiento. Si están enfermos, queremos estar allí con ellos. Y el padre abandonó aquí a su hijo. Nosotros no vamos a dimensionar esto jamás, quizás en la gloria. Pero William Hendrickson, un teólogo del siglo pasado, muy famoso, muy conocido, él hace una ilustración de qué realmente pudo haber acontecido aquí, qué fue lo que pasó, cómo pasó esto. ¿Cómo es posible que Dios haya abandonado a su hijo? Y obviamente ninguna ilustración, ninguna analogía está a la altura de los eventos que aquí ocurrieron, pero él trata de por lo menos explicar cómo sería esta experiencia. Y él dice, es como que tu hijo está en una sala de cuidados intensivos y el padre no puede entrar. El padre no puede estar allí. Y el hijo está sufriendo solo. Esto es lo que estaba pasando allí, hermanos amados. Nunca vamos a entender la intensidad de esta emoción, de este sufrimiento del Salvador. No fue el flagelo físico, fue la separación espiritual. El hijo que siempre estuvo con el Padre en la gloria, en este momento estaba experimentando la soledad absoluta y las tinieblas se estaban montando, presenciando, como poniéndose de luto el mundo por esa separación que estaba experimentando el hijo. Las tinieblas nos enseñan la gravedad y la profundidad del pecado, hermanos. A veces nosotros minimizamos este asunto, pero esto ocurrió por mi culpa y por tu culpa. Cristo estaba tomando nuestro lugar, estaba siendo el sustituto. Esta separación de Dios tuviéramos que experimentarla nosotros, porque nosotros somos pecadores. Nosotros teníamos que ser separados de Dios y ser ejecutados fuera del campamento, fuera de la ciudad, pero no el Salvador. Pero Él estaba asumiendo aquí nuestra culpa, todo el pecado, todo nuestro pecado se estaba yendo sobre Él y Él sufrió el castigo que vos y yo merecíamos. Del versículo 37 al 38 hay una victoria sin precedentes. En ese momento nos dice que el velo se rasgó. Y noten ustedes que no se rasgó de abajo hacia arriba, porque eso pudiera acontecer. Si la tela está gastada, es un poco vieja, puede ocurrir. Se rasgó de arriba abajo. O sea, eso es imposible que ocurriera. Y este hecho, el evento que se haya rasgado, eso significa que hoy en día vos y yo tenemos libre acceso al trono de la gracia, libre acceso al lugar santísimo, porque hasta ese entonces solamente el sumo sacerdote, una vez al año, podía entrar a la presencia de Dios e intermediar por su pueblo. Hoy en día nosotros somos sacerdotes en nombre de Cristo y podemos acceder libremente e interceder y orar por nuestros hermanos. El velo está roto. La santidad de nosotros podemos entrar al lugar santísimo. Tenemos esa libertad porque Cristo lo hizo posible. Cristo abrió esa separación que había entre Dios y los hombres. Ahora tenemos esa libertad de experimentar la comunión diaria con Dios. Solo es cuestión de doblar las rodillas y ya estamos en la presencia de Dios. Esto era inimaginable antes del sacrificio del Mesías. Podemos imaginarnos cuando se rasgó el velo. Los sacerdotes se habrán vuelto locos, hermano. O sea, era el lugar en donde nadie podía entrar porque existía el riesgo de que si uno entraba y no estaba autorizado, podía ser ejecutado inmediatamente. A tal punto que hasta el sumo sacerdote tenía que tener cuidado para entrar. Su mente tenía que estar libre de toda impureza. Por eso se le tenía que leer la ley toda una noche antes, para que él pudiese ministrar ese único día al año en el lugar santísimo. Y tenía en sus vestiduras tenía unas campanillas, porque
porque eso no estaban de adorno, hermanos. Esas campanillas tenían una función, porque mientras ministraba el sumo sacerdote, esas campanillas que tenía allí por las vestiduras sonaban. Si dejaba de sonar, bueno, había una cuerda que se le había atado al sumo sacerdote y lo estiraban y lo sacaban afuera, porque había muerto. Entonces, nadie podía entrar en ese lugar santísimo. Y ahora el velo estaba abierto. Nos podemos imaginar lo que habrá pasado por la mente de estos líderes religiosos. ¡Qué locura! El lugar santísimo está en descubierto. ¿Qué hacemos? ¿Quién va a cerrar? Yo no me animo. Pues sí, pero hermanos amados, en ese momento ya no pasó nada. ¿Por qué? Porque Dios ya había abandonado ese lugar. La presencia de Dios ya no estaba allí. Dios ya lo había abandonado. Hoy en día nosotros somos templos y allí mora Dios. Versículo 39, un centurión verdaderamente cuando vio todos estos eventos, dijo: este hombre verdaderamente es hijo de Dios. Él vio todo lo que ocurrió, vio las tinieblas, ¿verdad? El cielo que se volvió oscuro, los terremotos, experimentó también, escuchó la conversación que tuvo el Señor con aquel con aquel ladrón penitente en la cruz, y también que cuando nuestro Señor estaba siendo crucificado, pronunció esa oración tan maravillosa: Señor, perdónalos, no les tengas en cuenta, porque no saben lo que hacen. Y este hombre, este centurión, habrá escuchado eso, y entonces vino también en arrepentimiento. Y esperamos realmente que él se haya convertido. Esperamos poder encontrarle a él en aquella gloriosa mañana de la resurrección. Lucas capítulo 23, versículo 48 nos informa que no solamente el centurión se vio afectado, no solamente los soldados se vieron afectados, sino que incluso todos los que estaban presenciando aquel espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho, se arrepintieron, esperamos, ¿verdad? O muchos quizás tuvieron solamente un remordimiento, al igual que Judas, pero no un arrepentimiento genuino. Yo quisiera creer que estos se arrepintieron y estos fueron salvos. Versículo 40 finalmente nos dice que había algunas mujeres mirando de lejos. Jesús murió solo, hermanos, solo, totalmente solo. En ausencia de sus discípulos, todos huyeron. El único que estaba allí era el discípulo amado, ¿verdad, Juan? Pero todos huyeron, pero también murió en el completo silencio del Padre. En el completo silencio. Solamente unas mujeres a cierta distancia estaban allí. Qué valientes estas mujeres, qué mujeres más extraordinarias. Y a veces, ¿verdad?, queremos minimizar a las mujeres. Fueron las mujeres que permanecieron allí con el Mesías hasta el último momento. Fueron ellas las que ministraron al Señor desde Galilea y todo ese camino de la crucifixión, y estuvieron con él hasta el último momento. Y fueron estas mujeres las que iban a recibir aquel privilegio tan extraordinario de ser las primeras en recibir la noticia que el Mesías, de que el Salvador del mundo había resucitado. Estas mujeres son las que tuvieron un marcado protagonismo en este proceso. Hermanos amados, concluimos con esto. La gente no quiere aceptar el mensaje de salvación. La gente no quiere aceptar porque este mensaje hiere nuestro orgullo. Este mensaje realmente revela la gravedad de nuestros pecados. Nos hace ver lo viles y los malos que somos. Y por eso no quieren aceptar. Y muchos dicen: no puede Dios ser tan exclusivo, tan exclusivista. O sea, ¿por qué la gente solamente se tiene que salvar por Jesús? ¿Por qué no puede salvarse por Buda o por Mahoma? Porque, hermanos amados, la Biblia, Dios claramente dice que no hay salvación en ningún otro lado, porque ningún otro nombre bajo el cielo hay dado a los hombres en que puedan ser salvos, solamente Jesucristo. Y esta es palabra de Dios, y Dios así lo ha establecido y Dios lo ha decretado. ¿Dios es exclusivista? Sí, porque solo hay un camino, una verdad y una vida que ofrece el Salvador. Y si Dios es exclusivista, nuestro Dios es exclusivista, amén, que así lo sea. Cristo es nuestro Salvador y no hay otro camino en que los hombres puedan ser salvos, amados hermanos. Y este es el mensaje que predicamos todos los años, todos los días, todos los domingos, que Jesús es el Señor. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, en esta
mañana en que nos hemos reunido en tu nombre para celebrar este culto maravilloso, recordando la pasión, muerte y resurrección de nuestro Salvador, queremos darte las gracias, Señor, por este privilegio que tenemos, porque una vez abriste nuestro entendimiento, nuestros corazones a través de tu Espíritu Santo y nos trajiste a la verdad, Señor, de que no hay otro camino de salvación que no sea nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Padre, por ese sacrificio inmerecido en la cruz del Calvario, ese sacrificio que nosotros merecíamos. Gracias, Padre, porque nos libraste de la muerte eterna a través de tu Hijo. Señor, en esta mañana no tenemos más que agradecerte por todo cuanto has hecho por nosotros. Queremos encomendarte este tiempo, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, para tu gloria y honra. Amén.